partir de este momento, escucharás Nacidos del Corazón de Dios. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Bienvenidos al programa Nacidos del Corazón de Dios. En esta ocasión nos toca al Misterio de Misericordia, como siempre, y al brazo La Ventana al Cielo. Me acompaña Xochitl Cepeda. Xochitl, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Arturo. Gracias por estar este día viendo de hablar un poco sobre nuestro Señor, de las maravillas que Él hace en cada uno de nosotros. Gracias por estar siempre a través de la radio de la Comunidad del Salvador del Mundo. Bueno, mi nombre es Arturo Ramírez, también de La Ventana al Cielo. Para aquellos que no conocen lo que es el brazo La Ventana al Cielo, pues nos dedicamos a evangelizar al adulto mayor en los diferentes asilos que visitamos. Pero ahí la idea es que siempre llevarles las palabras de Dios. Aunque no creamos, siempre en todas las edades y en todas las diferentes etapas de nuestra vida nos vamos a encontrar sedientos de la palabra de Dios. Así que si usted quiere recibir más información del brazo, cómo puede asistir, los horarios que tenemos, las ciudades que visitamos también, o donde estamos en los diferentes asilos que visitamos, pues puede contactar a la radio y con mucho gusto le van a brindar la información. En esta ocasión queremos hablar de un tema que venimos comentando ya, creo que hace ya 2-3 años, ¿verdad? Veníamos comentando este tema. Pero antes de conversar del tema, vamos a entregarle el programa al Señor. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, gracias, Dios mío, por esta radio que nos permites tener como comunidad, que nos une, que nos alimenta también espiritualmente y con los diferentes hermanos. En esta ocasión te pedimos que tomes nuestros corazones y a todos aquellos hermanos que van a ver, que van a escuchar el programa. Que sea un programa para edificarnos, para crecer, para creer más en ti, para aprender a caminar más y más hacia ti, mi Dios. Te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos vengas a ungir, que nos vengas a quemar, que nos vengas a tomar con tu fuego divino. Nosotros queremos minimizarnos para que tú seas quien obre en nosotros. Que sean tus palabras las que digamos, las que nos lleven a alimentarnos. También te pedimos por los corazones que nos van a sintonizar, que nos van a ver este programa, que sea esos corazones dispuestos a recibir la semilla para que dé frutos que puedan también repartir con los demás. A ti, Mamita María, Virgencita amada, te pedimos tu intercesión. Intercede por nosotros, por tanto los que estamos aquí en la cabina, por todos los que van a escuchar y ver este programa. Gracias, mi Dios, y en tu santo nombre quedamos reunidos. Amén. Amén. Bueno, ya que hemos dado una pequeña introducción del brazo y del ministerio, hace años creo que ya venimos tocando este tema y algo que estamos viviendo en esos últimos años, y es comenzamos a hablar quizás del enfriamiento, ¿se acuerda? Sí. Del enfriamiento, de qué nos ha pasado. Hemos visto mucho de estar en la virtualidad a pasar a la presencialidad. Hemos notado cierto enfriamiento. Y el tema nace a raíz de esto. Pero también hemos visto perseverancia. Gente que, a pesar de lo que sea, está perseverando. Y eso nos llevó a tocar el tema. Y el tema que vamos a desarrollar en esta ocasión es el siguiente. Dice la perseverancia en tiempos difíciles. Y para comenzar, primero sería de hablar realmente de a qué se le llama perseverancia. Y perseverancia viene del verbo perseverare, que significa mantenerse inflexible en algo o continuar siempre en algo. Le llamamos perseverante a la gente que siempre es constante, que está siempre firme. Y de ahí viene básicamente el significado, es estar constantes y estar firmes. Hemos visto gente, ¿verdad?, que está siempre constante y firme en su servicio. Y están pasando momentos también quizás
muy difíciles. Entonces, vamos a ver la perseverancia. Investigando sobre la perseverancia, de versículos bíblicos que hablaban sobre la perseverancia, me asombró cuántos versículos hablan de este tema. No específicamente que toquen la palabra o la mencionen, pero hablan en un sentido de esa constancia, esa firmeza en el caminar. Algunos inclusive tocan la palabra perseverancia. Hay 62 versículos en la Biblia que hablan de perseverancia. Esto me llamó la atención mucho porque ¿qué significa? Que el Señor sabe que nos va a costar caminar firme y continuamente. Y imagínense, son 62 versículos que nos hablan sobre esto. Obviamente, y versículos que están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en diferentes libros, en Salmos, en Proverbios, en Apocalipsis. Creo que tenemos de todo un poco de los ejemplos de perseverancia, pero me quedó muy impactado que realmente el Señor sabía y sabe que va a ser algo que nos va a costar, y nos deja como que para que en 62 ocasiones lo permita que se hable de esto. Definitivamente es un tema que hay que prestarle mucha atención, y que el Señor sabe que en nuestra debilidad y en nuestra humanidad es algo con lo que vamos a batallar día con día. Así que vamos a comenzar. De los 62, obviamente traemos 6 ejemplos de los que vamos a mencionar algunos. Xochitl me va a ayudar leyéndolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejemplos de ellos, ¿verdad? Tratamos de tomar ejemplos de Apocalipsis, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, de todo un poco, para que pudiéramos tener una pequeña muestra de que realmente un tema, me pareciera que el tema que el Señor realmente no sabía que nos iba a costar, ¿ok? Así que me apoya leyendo las citas. Así es, ese tema es muy interesante. Siento yo que la perseverancia en tiempos difíciles pues ha venido a cada uno de nosotros en el camino del Señor a ver de batallar, porque de verdad han sido, siento yo que situaciones en las que uno humanamente puede llegar a ese enfriamiento, ¿verdad? Pero bueno, para Dios no hay nada imposible, y a veces pues yo siento de que en ese proceso que vivimos de la pandemia se dio el caso de que quizás el aislamiento, de no tener esa asistencia presencial en las diferentes reuniones y actividades, pues quizás hubo ese enfriamiento que humanamente pues quizás cada uno luchamos. Pero bueno, espiritualmente hubieron también esas diferentes actividades, esas oraciones que nos pudimos ver de conectar con el Señor. O sea, siento yo que la perseverancia para poder no enfriarnos espiritualmente en este proceso que hemos vivido de la pandemia, y hoy que ya todo resurge a la presencialidad, una de ellas para mí fue muy grande el estar conectándome a las 3 de la tarde al rezo de la coronilla de la misericordia. Del Señor de la Misericordia. Luego que había también que podíamos conectarnos al Santo Rosario. Entonces, y podíamos conectarnos también vía cabal las redes sociales a la Eucaristía. Siento yo que esas fueron herramientas muchas que vinieron a ver a muchos, a ayudarnos para poder ver de seguir perseverando en esos tiempos cabal en los que cualquiera quizás nos acomodamos, y ahora es esa lucha, ¿verdad? De poder ver, de perseverar en el camino del Señor. O sea, digo yo, tanto que el Señor nos da tantas bendiciones, no olvidarnos de que al Señor no podemos ser así como dejar las cosas a medias, sino que tenemos que ver de tener esa perseverancia. O sea, tener esa forma es una virtud, dice, ¿verdad? Constante, de poder seguir caminando en un orden y con una disciplina. Les voy a leer Efesios 6:18 y dice: eleven constantemente toda clase de oraciones y súplicas animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por todos los hermanos. Miren qué bello el Señor, como nos dice ahí que hay que orar. O sea, hay que ver de ser perseverantes en la oración. Y eso no es necesariamente que tenemos que estar perseverando quizás
cómodamente, porque hay muchos hermanos que dicen, no, es que, o sea, vienen como las diferentes, digamos, excusas, ¿verdad? Para no poder perseverar de una forma, ya que el Señor, gracias a su voluntad, pues nos ha permitido seguir con vida y poder seguir haciendo ese servicio para ver de poder agradecer al Señor cada una de esas bendiciones que Él hace. Ahí menciona la cita, fíjense, 2 palabras, constante y perseverante. Ya lo vamos a ver también en las siguientes citas para que podamos ver realmente que son palabras que, o sentir que se mantienen en las citas. También la segunda de Timoteo 2:12. Y dice, si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Bueno, palabras clave, ¿verdad? La constancia, ¿verdad? ¿Y qué más puede ser la constancia nosotros ahora, gracias al Señor, en las asambleas, en los rediles, en los terceros días? Yo siento que en los servicios cabal de cada uno de los brazos que nosotros tenemos. Entonces hay diferentes, siento yo, actividades en las que el Señor nos llama a que nosotros podamos ser perseverantes a su servicio. No olvidarnos de que estando de la mano del Señor, pues esas batallas o esas luchas diarias que tenemos humanamente, pues van a ser más livianas. También nos habla en Romanos 12:12. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Miren pues qué bello el Señor, como habla aquí, ¿verdad? En Romanos, donde dice que tenemos que perseverar en esa oración. Y la oración la podemos hacer de diferentes formas, como mencionaba, por medio del rezo de la coronilla, por medio del rezo del Santo Rosario, por medio de la Eucaristía, las asambleas. O sea, tenemos muchas herramientas para poder alimentarnos espiritualmente. En 2 de Crónicas 15:7 dice, pero ustedes manténganse firmes y no desfallezcan, porque sus obras serán recompensadas. Miren qué bello el Señor no se queda con nada. O sea, todo ese tiempo que nosotros le podamos prestar al Señor, dice el Señor, va a ser recompensado. O sea, Él no se queda con nada. O sea, y miren qué bello el Señor, porque nos manda a que nosotros podamos ver de ser unos servidores perseverantes y nosotros mismos alimentarnos de su palabra, poder nosotros ser diferentes personas, ¿ya? Porque miren cómo el Señor cabal en su palabra nos habla, que por medio de la oración nosotros podemos ser firmes, podemos nosotros crecer más espiritualmente y que no desfallezcamos. O sea, que el Señor es un Señor que está siempre a nuestro lado y que Él nos va a llevar de su mano. También nos habla Apocalipsis 3:10, ya que has cumplido mi consigna de ser constante, yo también te preservaré en la hora de la tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la tierra. Bello el Señor. O sea, en esas tribulaciones que a veces estamos, no desfallezcamos. Sigamos constante, perseverando en ese servicio al que el Señor nos ha llamado, al que el Señor nos tomó por nuestro nombre y nos eligió para que nosotros fuéramos esos hijos amados por Él y que Él nos va a llevar de su mano en cualquier situación que nosotros estemos viviendo, pero que no nos alejemos del servicio de Él. También 2 Pedro del 1:6 dice, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En todas las citas se habla de constancia, firmeza, perseverancia. Definitivamente es un tema que el Señor sabía que nos iba a costar. Me sorprende 62 citas relacionadas a este tema. Definitivamente es un tema que el Señor sabía que en nuestra humanidad, en nuestra carne y batallando, nos iba a costar. Habla mucho de mantente constante, mantente perseverante, te premiaré tu perseverancia, sé firme. ¿Qué significa esto? Que realmente, bíblicamente, tenemos realmente, por así decirlo, es un punto al cual tomarle mucha importancia, donde realmente tenemos muchas herramientas, 62 herramientas prácticamente, o sea, 62 citas bíblicas en las que nos podemos aferrar
para realmente ser perseverantes. Sabemos que en la perseverancia, ¿por qué iba a ser difícil? Porque mantenerse firmes y constantes o equivalemente perseverantes, específicamente en el tema que estamos tratando, que en tiempos difíciles se complica mucho. Nuestra humanidad, nuestra carne, bueno, y obviamente también el enemigo se va a encargar de que usted caiga en ese camino, de desanimarlo en ese camino. Entonces, por eso creemos que el Señor nos regala tantos versículos que hablen de perseverar, porque vamos a tener una batalla constante sobre este tema. Entonces, es muy importante que tengamos presente esto. El Señor nos ama, el Señor nos cuida y el Señor nos dice básicamente, señores, pues hermanos, hijas e hijos, presten atención a la perseverancia. ¿Por qué? Porque sé que van a tener una batalla constante con este punto. Así que hoy que hemos hablado de la perseverancia y que le hemos demostrado a todos ustedes de cómo el Señor nos habla de la perseverancia en la Biblia, vamos a dejarlos con un pequeño corte y una linda alabanza para entrar en el segundo bloque y vamos a tratar un poquito más de 3 situaciones que nos complican en la perseverancia. No se desconecte. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor.
tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando de este tema interesante que es la perseverancia en tiempos difíciles. En el primer bloque ya tratamos un poquito de esto, de que la perseverancia y cómo el Señor nos da tantas herramientas, sabiendo que esto es un tema crucial en nuestro camino. Que inclusive hasta algunos le llaman, y eso usted lo mencionó rapidito, pero a mí se me olvidó mencionarlo en el primer bloque, algunos la perseverancia hasta la llaman una virtud. ¿Por qué? Virtud realmente como una disposición a hacer el bien, porque realmente es algo que cuesta, no es algo fácil relativamente, es algo que realmente requiere mucho empeño. Pero en este caso, en este programa, hay muchos motivos realmente que nos alejan o que nos atacan en la perseverancia. Y quisimos escoger 3 que consideramos los principales. Investigando sobre el tema, son quizás los más repetitivos o los más comunes. Hay muchos realmente, pero aquí queremos mencionar 3 específicamente. Y los 3 son, el primero, el cansancio. La segunda, los contratiempos de la vida. Y el tercero es la frustración. En este segundo bloque vamos a cerrar los primeros 2. Es el cansancio. Todos quizás en nuestro caminar va a llegar un momento que nos vamos a cansar. Y no me refiero al cansancio necesariamente espiritual. Perdón, al físico. Me refiero al espiritual. En ambos casos se puede dar. Yo me puedo cansar. Yo me puedo cansar de conectarme todos los días a rezar la coronilla. Me puedo cansar. Yo me puedo cansar de ir a asamblea. Por el tráfico como está ahora, por los contratiempos, porque implica llegar más noche a mi casa, esa noche me desvelo, me puedo cansar, es válido. Yo me puedo cansar de venir a redil. ¿Ya? Y quizás venía no muy espiritualmente preparado y sentí que la clase no estuvo bien y comienzo a criticar. El cansancio va a tener muchas derivantes. Y esto es normal que en el caminar nos cansemos. O sea, los israelitas se cansaron de caminar en el desierto. Y eso los llevó a protestar. ¿Ya? Aunque tenían quizás, el Señor había abierto el mar para ellos y todo, pero en este momento es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Ya? Y humanamente, me decía un sacerdote, humanamente nos va a pasar. Aunque no, quizás hace 7 años tuvimos un milagro de Dios en nuestras vidas, puede que nos lleguemos a cansar. Y ese cansancio es un elemento y el principal enemigo de la perseverancia. Pero fíjense que el Señor, siempre sabiendo que esto nos podía pasar, del cansancio, nos regaló una cita, vea, que creo que muchos ya la conocemos, San Mateo 11, del 28 al 30. Y dice el Señor: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Palabra del Señor. Te elevamos. Miren qué bello el Señor. O sea, yo digo, de verdad, el ser humano, siento de que nosotros humanamente muchas veces tenemos que ver de luchar contra ese mundo con el que batallamos diariamente, porque de verdad que el cansancio es de humanos. O sea, el cansancio llega a nuestra vida y cabal, no necesariamente de una forma física, sino que también de una forma espiritual. O sea, a veces hay distracciones, que puede llegar una invitación inesperada, o que ya llegué yo cansada de la oficina, o que ya es muy tarde y que este tráfico. O sea, hay muchas excusas que nosotros humanamente... Inclusive algunas que escuchamos, como no me dan servicio y vengo. Igual, siempre me toca parqueo o sonido, en el caso de los hombres. O sea, batallar esas excusas, ¿verdad? Porque son excusas las que ponemos. Y puede ser un cansancio también, o sea, siempre el mismo servicio, no me ponen. Pero bueno, yo a eso voy. Entonces, luchar contra esas excusas, ya, porque de verdad, o sea, usted tiene que ver de buscar una salida que sea, digamos, favorable, porque lo que nosotros humanamente, y nosotros, cuando digo
como servidores lo que tenemos que hacer es buscar no verte desfallecer en ese servicio. No que no nos volvamos como cabal víctimas, ¿ya? Sino que todo lo contrario, o sea, buscar la forma de que ese enfriamiento que llega a nuestra vida, buscarle esa medicina perfecta. ¿Y cuál es esa medicina perfecta? O sea, yo ya lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, es la oración. O sea, usted va manejando, órele al Señor y dígale, mira, Señor, voy con este bajón, voy con este desánimo. A sentir ese desánimo, ese cansancio. Fíjense que mi conclusión realmente es que realmente no creemos en esa cita. La podemos de memoria, la sabemos de memoria, sí. Pero dice la cita, vengan a mí todos los que están cansados. Dice, que y yo los haré descansar. Y entonces eso es real. Creo que realmente no tomamos en serio esta cita o con fe esta cita, porque realmente el Señor me está diciendo, yo sé que te vas a cansar. Yo sé que te vas a cansar. Cuando estés cansado, ven a mí. Eso es lo que nos dice el Señor. Vea, cuando estés agobiado, cuando estés protestando por esto, cuando estés que te aburro ir a asamblea, ven a mí y yo te quitaré ese cansancio. Yo te haré descansar. Y de verdad, o sea, podemos ver eso está, digo yo, demostrado cuando vamos a las asambleas. Que de verdad, muchas veces llegamos quizás con carga, ¿verdad? Y el Señor de verdad nos da una paz sobrenatural que humanamente nosotros la podemos ver de identificar cuando salimos de esa asamblea. ¿Y por qué? Quizás cabal la prédica iba dirigida quizás a esa situación a la que Fíjese que también yo lo atribuiría, y lo podemos comprobar muchos, yo le atribuiría un poquito también a cómo llega su corazón. Si yo llego, Señor, vengo cansado. Entregarle a usted. Se lo entrego a ti. El Señor me va a hablar a mi corazón. Amén. Porque es como destapar mis oídos espirituales y limpiar mis ojos espirituales para poder ver lo que el Señor tiene. Porque en la misma asamblea, en la misma charla, fue la misma charla de todos, y unos saldrán llenos del Señor y otros saldrán protestando. Entonces, allá cada uno, o sea, ¿qué hace la diferencia? ¿Cómo llegó nuestro corazón? Porque me ha ocurrido, en la misma asamblea la gente dice, qué linda estuvo la charla, otros, qué aburrida. Pero fue el mismo predicador, las mismas palabras que todos escuchamos, pero unos estaban realmente quizás más atentos. O unos vamos dispuestos, ¿verdad? Con una disposición espiritual. Y otros que vamos con eso que no dejamos el atrás, esa carga que traemos humana, ¿verdad? Y no nos enfocamos que cuando estamos ya en ese servicio especial que el Señor nos da, o sea, decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Te entrego mis oídos, te entrego todo lo que yo soy, o sea, mi corazón, para que seas tú y que me permitas escuchar tu palabra, o sea, despojarnos ya de esas cargas que venimos. Eso, y Señor, vengo con cargas, hazme descansar. Vea, donde estemos, el mismo rezo puede ser, la misma visita al Santísimo puede ser, cómo llega a nuestro corazón. El punto realmente para matar este cansancio, definitivamente nos da la cita en San Mateo, pero es mucho de nuestra disposición en el corazón. Ese cansancio realmente, si estamos cansados, es porque no hemos descansado. Y si no hemos descansado, es porque no estamos haciendo vida esta cita que nos regala el Señor, ¿verdad? Entonces, el primer punto el enemigo de la perseverancia es el cansancio. Está comprobado, nos vamos a cansar. ¿Vea? Y si no nos cansamos, no somos humanos realmente. ¿Ok? Entonces, estamos vigilantes del cansancio. Y si estoy cansado, hostigado o atribulado, tengo que hacer vida esta cita. ¿Ok? Y batallar contra esas luchas, o sea, esas quejas que a veces cabal nosotros mismos quizás nosotros mismos nos autoalimentamos con eso que no nos va a favorecer en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tratamos la manera de reprender todo eso que quizás en vez de darnos una vida llena de paz y de una vida espiritual quizás con gozo del Señor, nosotros lo que hacemos es alejar ya todo eso que el Señor nos puede dar en esos momentos, así como estamos en esos momentos de la asamblea, por decir que unos salen gozosos, otros salen aburridos, o sea, cada quien anda a su carga. Sí. Acá. El segundo enemigo de la perseverancia, o donde nos va a atacar la perseverancia, se le llama, o le vamos a llamar aquí, los contratiempos. Quiero aclarar que contratiempos es todo aquello que no
preveemos que va a ocurrir y simplemente sucede en nuestro caminar. Contratiempo, llámele usted enfermedad, problema económico, pérdida de trabajo repentina, algo que usted obviamente no desea para su vida, pero que esto le causa un tropiezo en su caminar, ¿verdad? Obviamente son, o llámale así, problemas en general, ¿verdad? Contratiempo, puede usted ponerle, me cambié de colonia y antes me quedaba cerca de la asamblea y me queda lejos. Llámele el contratiempo, aquello que definitivamente usted no tenía planeado, no desea que ocurra, pero ocurrió. El contratiempo obviamente va a ser un tropiezo en la perseverancia. ¿Por qué? Pues obviamente, obvias razones. Somos humanos y no nos va a gustar. Nos incomoda el contratiempo. Nos saca de cierta comodidad, inclusive que estábamos, y nos dificulta, ¿verdad? Y el Señor nos regala en Filipenses una cita que habla de esto. Filipenses 4, 6, 8 nos dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará a sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Miren qué bello el Señor. O sea, ¿por qué nosotros tener esa falta de fe cuando el Señor en su palabra nos dice? O sea, que todo lo que nosotros andemos en nuestro corazón, situaciones o digamos necesidades, que se las entreguemos, que el Señor va a obrar en su momento. O sea, a veces nosotros humanamente pues quizás queremos que el Señor pueda hacer esa respuesta inmediata, pero bueno, el Señor entiende, o sea, cada situación y nos lleva de la mano. Y como que el Señor obviamente lo sabe, Él sabe todo. El Señor sabía que nos va a pasar, que vamos a tener contratiempos, inclusive algunos problemas ocasionados por nosotros mismos, que no quisimos ver, que sembramos ese problema, la semilla de ese problema es otra cosa, pero realmente son problemas que a veces inclusive nosotros mismos pudimos haber ocasionado. Pero el Señor dice algo muy interesante: no se aflijan por nada, no se aflijan por nada. ¿Qué nos dice el Señor básicamente? Él sabe que vamos a tener aflicciones, que algunas inclusive por nuestra causa sembrada, nosotros pusimos la semilla, otra obviamente no, pero dice no se aflijan por nada. Obviamente, ¿por qué Él nos lo dice? Porque esa aflicción me busca robar la paz. Si logro robar la paz, esa aflicción logra que yo quite la mirada del Señor y comience a buscar la solución del problema, de la situación, con mis fuerzas. Y el Señor dice, no. Cuando vamos a esa cita de Filipenses, nos dice, espérate, búscala con las mías, no con las tuyas. Porque si yo lo busco con mis fuerzas, es donde me roba la paz, me comienzo a tener problemas inclusive de ansiedad, depresiones, tristeza. Y eso que obviamente por eso es un enemigo de la perseverancia. Eso es lo que busca realmente. Interrumpir la perseverancia. Desviarme del tema. Y ese desvío del tema, ese desvío de mi caminar, el Señor nos da también en Proverbios una cita muy bonita. Cortita, sencilla, pero muy bonita. Es Proverbios 3:6. Y dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Palabra del Señor. Fíjese bien, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa? Que a veces yo estoy en un contratiempo, me estoy quejando del contratiempo o estando poniendo la mirada del contratiempo y espérate, no es por aquí, yo te voy a enderezar. Si yo en ese contratiempo, en esa situación, llamémosle contratiempo, pero todos sabemos que puede ser un problema. Si yo en ese problema realmente se lo presento al Señor, como dicen Filipenses, Él me va a ayudar, a pesar de estar viviendo ese problema, a seguir el camino de firme y constante en la perseverancia. Entonces, lo que tenemos que tener presentes es eso. Que a pesar de los contratiempos que tengamos en nuestra vida, independientemente del origen de ese contratiempo, presentémosle siempre al Señor las cosas y tengámoslo presente a Él en todo.
porque Él siempre va a enderezar el camino. Así vamos, no va a desaparecer. No dice, y tus problemas te los desapareceré. No, pero dice, no se aflijan por nada, me presenta todo a mí y todo va a fluir. Y a pesar que este camino busca salir, que te salgas del caminar, que abandones el caminar, a pesar de todo eso, el Señor dice, yo enderezaré las veredas. Así es el Señor cabal, como es un Padre perfecto, ¿verdad? Y siento yo de que a veces el Señor pues nos llama también a la corrección, porque muchas veces creemos que lo que humanamente quizás no resulta, y quizás muchas veces le hemos pedido al Señor y le hemos clamado quizás por esa situación, y humanamente nosotros no queremos desprendernos, ya que esa lucha, si nosotros se la entregamos al Señor con fe, o sea, esa batalla o esa situación pues va a ser liviana, o sea, porque el Señor mismo nos ha dicho que oremos y que en oración le dejemos y le entreguemos ya. O sea, hay situaciones que humanamente, por más que uno quiera ver de buscarle una salida y una respuesta, ¿por qué? Porque nosotros nos enfocamos humanamente. Pero si el Señor, que es un Dios todopoderoso, y nos dice en su palabra que dejemos y que le entreguemos toda aquella carga, o sea, digo yo, el Señor es un Dios por excelencia, o sea, hermano, a luchar contra esos caminos, que a veces esos caminos esas situaciones quizás que nos bloquean esa perseverancia en el camino del Señor, las encontramos diariamente en la oficina, o puede ser hasta en nuestro mismo hogar, o sea, la lucha, o sea, cuántos quizás esposos quizás están en desacuerdo que sus esposas puedan perseverar en la iglesia, o sea, hasta sus hijos quizás a veces son criticados por sus propios padres, o sea, los padres o sea, entonces, o sea, son de verdad caminos, para mí son caminos de verdad a veces difíciles que cristianamente, digo yo, solo por medio de la oración y Dios que hace cabal, o sea, que esos corazones quizás que tienen en contra, digamos, los caminos que luchan diariamente para ver de llevar esa perseverancia en el Señor, digo yo, o sea, solo Dios puede ver de dar esa orientación, poderlos fortalecer y ser disciplinados en ese camino del Señor. En ese momento ya vimos dos elementos, ¿verdad? Que son básicamente el cansancio y el contratiempo. Vamos a cortar este bloque en este momento y lo vamos a dejar con una linda alabanza. No se desconecte porque vamos a pasar con el último elemento que nos puede atacar la perseverancia. Yo te enseñé a ti de la castidad. Estoy hablando contigo, no me des la espalda. Te necesito. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres mi calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Y eres Jesús el pan de vida que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito. Yo te necesito. Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Es que yo te necesito, porque mi alma hoy, Señor, está sedienta.
necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo. Te necesito más que el aire para respirar. Te necesito más que el agua para vivir. Eres mi todo, Señor. Mi fortaleza eres tú. Eres mi todo. Te necesito, Señor, Señor. Te necesito, mi Dios, mi Dios. Eres mi todo. Mi fortaleza eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Eres tú, Señor. Yo te necesito. ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Estamos en el programa Nacidos del Corazón de Dios, hablando de la perseverancia en tiempos difíciles. En el primer bloque, pues hablamos de lo que era la perseverancia, sí, y cómo el Señor nos da tantos versículos en la Biblia que hablan de este tema, de caminar con constancia y con firmeza, que es la perseverancia. Y vimos en el segundo bloque los enemigos de la perseverancia, que prácticamente son el cansancio, el contratiempo, y hoy vamos a hablar del tercer enemigo, o la tercera batalla que tenemos con la perseverancia, que es la frustración. Queremos aclarar que hay muchos enemigos realmente de la perseverancia. Hemos tratado de, por tiempo, tomar o condensar los tres que consideramos más relevantes, ¿verdad? En la frustración, fíjese que tomándolo como un enemigo de la perseverancia, nos puede pasar muy comúnmente que realmente nos causa a lo que llamamos frustración, el estar caminando y no llegar a ese objetivo, ¿vean? Y la frustración como tal es esa imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Y esto me causa un sentimiento negativo. Por ejemplo, muchos quizás comenzamos este caminar pensando, Señor, y quiero tener mi empresa y mi emprendimiento. Y quizás comencé y quizás se lo presenté al Señor, ese emprendimiento y todo, pero no me fue como yo esperaba. Y eso me frustró, ¿verdad? Puede ser que quizás yo entré en este caminar pensando inclusive que el Señor me sanara a un ser querido, lo cual es muy bueno y no decimos nada de lo contrario, pero ese ser querido, el Señor tiene otro plan y pasó a la presencia del Señor. Y esto me frustró, ¿verdad? Puede ser tantos anhelos que podemos tener humanamente, que también son muy válidos de tenerlo, pero el hecho de no conseguirlos nos causa frustración. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque esa frustración es la que nos hace dejar de perseverar o abandonar el camino. Usualmente lo representamos muchas veces con dos cosas que se me vienen a la mente.
gráficamente lo vemos como esa persona que está por llegar al diamante, picando una mina, por llegar al diamante, y como no sabe qué está atrás de ese centímetro de tierra, abandona el camino. ¿Vean? Y esto probablemente se cansó. El cansancio más el contratiempo lo llega a frustrarse porque no logra ese objetivo y cuando está a punto de lograr eso, abandona. ¿Ya? Por eso es muy importante la perseverancia en el caminar del Señor. ¿Por qué? Porque cuando yo creo que estoy a punto de llegar y abandone, muy probablemente cuando estoy más cerca de llegar. ¿Ya? Algunas cosas, no comprendemos porque no tenemos esa omnisciencia que tiene el Señor, que lo sabe todo. Pero realmente es a través de la frustración donde nos vienen sentimientos negativos y que dice, ¿para qué estoy en este caminar? ¿Y para qué tanto? Y comienza esa frustración a jugarnos con un sentimiento negativo que lo que nos pide es básicamente abandonar el camino. Fíjense que, y así es como realmente humanamente nos va a ocurrir. Especialmente cuando tenemos un anhelo por el cual iniciamos este caminar, o dentro del caminar nos nace un anhelo y no lo consigo, ¿verdad? Y vamos a leerles 3 citas que hablan de esto, obviamente sabiendo el Señor que esto nos podía ocurrir. Dice Isaías 41:10, no temas que yo soy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra del Señor. Te alabamos. Y en Salmo 34:18 nos dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Palabra del Señor. Te alabamos. Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Miren qué interesante, o sea, de verdad en la palabra del Señor, Él cómo se manifiesta y nos dice, ¿verdad? O sea, que Él siempre está a nuestro lado y que no desfallezcamos, o sea, de que sigamos en esa lucha diaria, o sea, que aunque estemos quebrantados de nuestros corazones o estemos quizás con situaciones difíciles, pues el esfuerzo que nosotros hagamos, siempre Él, ¿me entiende?, estará con cada uno de nosotros, o sea, Él siempre estará velando por cada una de esas necesidades a las que le hemos nosotros clamado. Por ejemplo, cabal, como esas frustraciones que a veces con un hijo, por decirle, que no culminó pues su carrera profesional, y esas frustraciones que yo tanto le pedí al Señor ver a mi hijo realizado, ya, o sea, hay tantas situaciones en las que quizás humanamente pues nosotros decimos que nos frustramos porque no vemos esa respuesta del Señor. O también esa frustración de inclusive que mi familia vaya a retiro y no ha ido. Exactamente, o sea, que usted luche porque su esposo ya quiero que yo vaya y nunca ha ido, y cómo, o sea, entonces de una forma u otra nosotros humanamente echamos la culpa a Dios, ya, que por qué no mi esposo fue a ese retiro, que por qué mis hijos cabal en vez de perseverar se han retirado. O sea, se cambiaron de religión inclusive. Se cambiaron de religión, o sea, de verdad, sí. Son batallas que de verdad a veces humanamente pues no son fáciles de sobrellevar. Pero miren qué bello el Señor, o sea, dice, no temas, dice, ¿verdad? Que yo estoy contigo, no desmayes, o sea, de verdad, yo a veces digo yo, hay situaciones y en los mismos testimonios que a veces muchos hermanos nos dan, ahí está la respuesta de que para el Señor no hay nada imposible. Sí, también, fíjense, el salmista dice, cercano está nuestro Dios de los quebrantados de corazón. Cuando estamos frustrados, el Señor sabe que vamos a estar tristes. Y cuando estamos tristes es cuando el Señor más cerca está a nosotros, ¿verdad? Para animarnos en esa situación. Entonces, no se nos olvide esta parte. Cuando estamos frustrados, obviamente la frustración traerá muchos sentimientos negativos. La primero que es la tristeza, ¿verdad? La decepción. Es ahí donde va a estar más el Señor con nosotros, junto a nosotros, para animarnos. Pero dependerá mucho de nosotros
sobreponernos a esa frustración. También aclarar que muchas veces ponemos anhelos en nuestro caminar sin consultarle al Señor. Y algunos anhelos no son necesariamente convenientes o no están dentro del plan de Dios o no están para hacer en el momento que nosotros queremos. Entonces, un elemento muy importante de la frustración es realmente creer en la omnisciencia del Señor, que Dios lo sabe todo, que Dios conoce el presente, pasado y futuro. Y eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque a veces esa situación llegará, pero no en mi momento. Porque lo hago en mi momento, me voy a frustrar. ¿Ya? Muchos dirán, pero hay cosas que son cuestión de tiempo. Pues déjeselo al Señor, porque hay anhelos realmente que vienen más de la carne que del profundo del corazón. Y el Señor dice, y cumpliré los anhelos los más profundos de tu corazón. Y a veces, cabal, nosotros humanamente, esas frustraciones, yo digo a veces, cuando cabal ya estamos como, digamos, humanamente tomados y que cabal estamos en una ceguera ya espiritual, muchas veces esas frustraciones que llegan a nuestra vida, quizás uno humanamente quizás no las entendemos, que el Señor lo que ha hecho es pues librarnos ya, quizás de un sufrimiento, quizás de una pena, quizás de un dolor, o sea, pero ¿qué? Nosotros, ¿qué es lo que debemos de hacer? O sea, confiar, llenarnos más en oración, aumentar nuestra fe en que es el Señor el que va a obrar y que toda respuesta que nosotros, a pesar que humanamente no queremos escucharla o que no es esa la respuesta que nosotros esperábamos, ya, pero bueno, para el Señor que nos libra de todo mal, que nos libra de todo dolor, o sea, nos está dando una respuesta espiritualmente a favor nuestra. Y lo más importante que tenemos que tener presente es que esos tres enemigos, por así decirlo, de la perseverancia, se van a conjugar muchas veces los tres para que, por ejemplo, a través del cansancio, de estar batallando, de tener un problema o un contratiempo del cual estoy batallando, me va a causar frustración también. Y esa frustración me va a llevar a totalmente querer abandonar el camino. Entonces, o una frustración realmente me lleva a tomar una mala decisión y esto me genera un problema o un contratiempo y después voy a estar cansado de estar buscando soluciones con mis fuerzas y por no haberle presentado las situaciones al Señor. Entonces, son tres elementos que igual se van a poder conjugar o combinar inclusive con otros elementos que nos mencionamos en este caso, pero ¿para qué buscan? Básicamente eso. Que no continuemos con constancia y firmeza en nuestro caminar. ¿Ya? Hay gente que dice, Dios tan bueno que sigue tanto tiempo, ¿y para qué? Bueno, confiemos en el Señor, mantengamos firmes porque lo hacemos por y para el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presentes que siempre vamos a estar batallando con esos tres elementos y con más en nuestro caminar. Obviamente hay otro elemento que no mencionamos, pues es simplemente la comodidad. Ya, la comodidad me impide ser perseverante también. ¿Y por qué, cabal, tenemos que luchar por decirlo, con esos tres elementos? Bueno, porque andamos en el mundo. O sea, día a día luchamos. O sea, ¿me entiende? Humanamente, de verdad, el caminar del Señor es lindo, es bello. O sea, ya, pero no olvidarnos, pues, que también tenemos batalla, ¿verdad? O sea, y esa batalla se filtran en estos elementos que nosotros hemos mencionado. O sea, hay cosas que quizás decimos, mucha gente confunde que andar en el camino y en el servicio del Señor es que todo va a salir perfecto. O que no estamos animados, ¿verdad? O que estamos animados. Y no puede ser así también, porque somos humanos, nos rodeamos de otros seres humanos, ya, o sea, andamos en un ambiente quizás contaminado, ya, o sea, porque en la oficina, o sea, en el aspecto, en las oficinas, quejas, usted no sabe qué situación la que usted vive, desánimo, diferentes circunstancias que pueden llegar, que nos rodean en nuestro día, ya, pero no es que uno lo busque o que uno, o sea, es parte de lo que uno como humanos tenemos que ver de batallar diariamente.
En la perseverancia, como podemos aprender en esta ocasión, habrá 62 citas que nos animan a seguir adelante. Hemos tratado de destacar los 3 enemigos que más pueden atacar en este camino de perseverancia. Les repetimos, pueden haber muchos más, pero tenemos 62 herramientas y tratamos de leer todas las citas relacionadas a cómo combatir. ¿Para qué combatir esos 3 enemigos? Para poder seguir constantes y firmes en el Señor. San Ignacio de Loyola tenía también una receta bien sencilla, que dice que cuando estemos desanimados, cuando estemos ya pensando en un punto de abandono, que hagamos 3 cosas sencillas, que es la oración, el ayuno y el servicio a los demás. Y esas 3 cosas, cuando estemos pensando ya muy negativamente, tienen que incrementarse con urgencia. ¿Para qué? Para sobrepasar este momento de cansancio, de contratiempo, de frustración, y para que nos mantengamos firmes en el Señor. Le repito, la oración, que la oración está muy ligada porque todas las citas realmente nos llevan a preséntame las cosas, ven a mí, yo te quitaré el cansancio. Entonces, al orar realmente vamos a recobrar esas fuerzas. ¿Vea? El ayuno, ¿por qué? O la abstinencia en su caso, ¿por qué? Porque básicamente nos hace que espiritualmente crezcamos más. ¿Ya? Y eso nos lleva a más al Señor. Y el servicio a los demás, ¿por qué? Porque a veces en la perseverancia solo voltamos a ver hacia nosotros. Y en el servicio a los demás vamos a ver a los demás. Y nos estamos dando cuenta que a veces solo al ver a nosotros realmente hemos caído en un leve especie de burbuja de egoísmo. Y no estamos viendo a los demás. Así que muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en este programa. Esperamos que haya sido para su edificación espiritual, ¿verdad? Y vamos a cerrar con una pequeña oración, ¿les parece? En nombre del Padre, del Espíritu. Gracias, mi Dios, por este programa que tú nos permites transmitir, realizar. Esperamos que sea una semilla para nosotros, para nuestro caminar, para la perseverancia en este caminar, Señor. Que nos aferremos cada día y cada vez más a tu palabra, mi Dios. Tú nos quitas el cansancio, tú nos animas, Señor. Tú eres la solución para seguir perseverantes, constantes y firmes en este caminar. Gracias, Señor, por estas palabras que tú nos has regalado. Espíritu Santo, síguenos tomando como instrumentos tuyos. Y a ti, mamita María, te pedimos siempre tu intercesión. Gracias, mi Dios, y en tu santo nombre hemos orado. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Nos esperamos pronto en un siguiente programa. Gracias. Hemos escuchado Nacidos del Corazón de Dios en Radio El Salvador del Mundo.